Bien, ante todo, muy buenos días, queridos alumnos del tercer año de educación secundaria. El quien les habla es el profesor Limber Soto, Juan Maní, y hoy toca la clase de química general sobre el tema importante que es átomos y moléculas. Ya, nosotros nos habíamos quedado en la anterior clase en un punto importante acerca de la química, ya, pero hoy nos toca hablar sobre átomos y moléculas. Ya, entonces vamos a tener que tratar de hacerlo lo más simple posible para que realmente nos alcance el tiempo determinado porque la química es extensa. Ya, la química es extensa, entonces vamos a tener que aquí obviar más que nada lo que corresponde a los modelos atómicos, por ejemplo, ¿no? Porque es extensa, entonces se me alarga bastante. Entonces vamos ya de una vez también a las cuestiones prácticas, ¿no? Bien, eh, átomos y moléculas. Acá hay una representación en la figura en la cual va a representar ese átomo, ¿no? X, ¿no? Porque ahí vemos, hay una figura representativa aquí en esta parte de acá de un átomo X que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces ahí están girando los electrones, ¿no? Aquí se ve prácticamente cómo giran los electrones alrededor del núcleo del átomo. Pero eso lo vamos a ver ya en las partes, más que nada ya de lo que corresponde a los componentes o partes del átomo, ¿no? Bien, para comenzar, vamos a lo siguiente. Bien, ¿qué es el átomo en sí? El átomo es una parte pequeña, básica de toda materia, ¿ya? En primer lugar, es la parte pequeña, indivisible, no se puede dividir ni por medio químico, ya tendría que dividirse por otros medios. Pero, como decimos, el átomo tiene que ser siempre eléctricamente neutro, ¿ya? O sea, debe de quedar en cero en sí, ¿no? Todos los elementos químicos de la tabla periódica están compuestos por átomos, todos. Todos los elementos que encontramos en la tabla periódica, dentro de los cuales eso es lo que tenemos que aprender ya teniendo la tabla, lo que corresponde al oxígeno, la letra O, selenio, Se, sodio, Na, cloro, Cl, bromo, Br, de labial R, ¿no? Entonces todos esos puntos debemos ya de conocer, ¿no? Hidrógeno H. Entonces, todos esos puntos de allí debemos de conocer correspondiente al átomo. Entonces, el átomo más que nada se va a representar más que nada por aquellos elementos químicos presentes, ¿no? Porque el átomo más que nada va a indicar el número de las cantidades de los elementos posibles, ¿no? Entonces, como aquí vemos, nuevamente la parte roja sería el núcleo y la parte de aquí es la corteza electrónica, ¿no? La corteza más que nada o nube electrónica, como se llama, ahí donde van a girar los electrones, ¿no? Alrededor del núcleo. Pero eso lo vamos a ver más claramente aquí más adelante. En este punto la que sigue aquí, los componentes, o sea, las partes del átomo en sí. Vamos a hacer lo siguiente. Núcleo atómico, ya. Vamos a comparar aquí algo muy simple. Y la corteza atómica. Vamos a comparar aquí algo muy sencillo, ya. Mediante una figura. Ojo, que aquí vemos que el núcleo, ¿quiénes conforman las partículas subatómicas más que nada que conforman el núcleo del átomo? Los protones, ya, ojo, protones que generalmente va a ser una P y una carga positiva, y los neutrones carga neutra, ya. Entonces, tanto los protones como neutrones se van a encontrar presentes en el núcleo del átomo, por lo cual a ellos dos, tanto los protones como los neutrones, también se le llamaría nucleones, ¿ya? Eso hay que tener presente, subrayado. También se le llama nucleones, ¿ya? Porque pertenecen o generalmente están dentro del núcleo del átomo, ¿ya? Entonces, y la corteza atómica, más que nada, vamos a encontrar, bueno, otros nombres también, nube electrónica y o bien envoltura electrónica, pueden ser otros tipos de nombres, aparte de la corteza atómica. Pero ahorita lo voy a señalar bien con un dibujo exactamente. Después de esta diapositiva vamos a anotar todos esos puntos importantes. Entonces,
¿A quiénes encontramos qué partículas subatómicas aquí encontramos en la corteza atómica? Más que nada los electrones, que tienen carga negativa. ¿Ya? Entonces, todos ellos, más que nada, los electrones se van a encontrar girando alrededor del núcleo. Y recuerden, en el núcleo del átomo vamos a encontrar los protones y neutrones. ¿Ya? Más que nada aquí vamos a compararlo con el sistema solar. Ya nuevamente vamos a ver ese punto importante. En el punto de aquí, ya, aquí es lo que yo quería agregarle, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a detallar un punto. Este color amarillo que está en esta parte del núcleo, porque este es el núcleo, ¿ah? Todo esto de aquí, miren el cursor, todo esto de aquí es el núcleo del átomo, o núcleo atómico. Vamos a poner como ejemplo que el amarillo, ¿ya? Este de acá, este amarillo de acá, que esté en el núcleo, ¿ah? Yo estoy hablando de este de aquí, de este núcleo, no los que están afuera, que este de aquí no. Estoy hablando de este amarillo que está en el núcleo. Vamos a poner que fuesen los neutrones, ¿ya? Vamos a suponer. Neutrones. Habíamos dicho que el núcleo del átomo está conformado más que nada por neutrones y protones. Los protones van a ser este color azul, ¿ya? Este color azul de aquí, ¿ya? Entonces, había dicho yo, ¿quiénes conforman? Ojo, miren, yo estoy aquí más que nada con el cursor señalando el núcleo del átomo. Van a conformarlo los neutrones, que son estos amarillos, y los protones, que son los azules. ¿Cuál sería la envoltura o corteza atómica? Estas líneas de aquí, tipo órbita. Esta de acá, que estoy señalando con el cursor. Este sería la envoltura o nube electrónica. Y aquí encontramos en la envoltura o nube electrónica a estos amarillos de acá que tienen carga negativa, que se llaman electrones. Entonces, acuérdense bien esta pregunta. Los electrones se van a encontrar girando alrededor del núcleo del átomo. Y vamos a compararlo con el sistema solar. Imaginémonos que los protones y los neutrones fuesen el Sol, ¿ya? Y en el sistema solar notamos que alrededor del Sol, por órbitas, giran los planetas. Ya imaginémonos que los electrones fueran los planetas. Todo eso se iguala por eso de esa manera. Ya eh, en ese punto se refiere más que nada al átomo en sí. Vamos a anotarlo un poquito más claro, detalladamente en este punto. Vamos a ver. Bien. Por ejemplo, este es el átomo de oxígeno. ¿Ya? Eh, Estos amarillos son protones. ¿Ya? No, perdón, neutrones. El azul, protón. Y los electrones serían lo de acá. ¿Ya? Serían con carga negativa, ojo. Los protones carga positiva y los neutrones carga cero. ¿Ya? Entonces los electrones giran alrededor de la corteza atómica. ¿Ya? Y todos giran alrededor del núcleo. ¿Ya? Ojo. Entonces este es el átomo de oxígeno. ¿Qué es lo que me quiere decir aquí? Que en el nivel 2 vamos a contar 8 electrones. Ya, girando. Porque este 2 lo sumo con este 6, por lo cual me va a dar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya, 8 electrones girando en el nivel 2. Ya, ojo. Entonces, eso yo me voy a dar cuenta de acuerdo al grupo también. Bien, en el punto de acá, en el punto de aquí, vamos a detallar lo siguiente. Ahora las moléculas. Recuerden que toda molécula viene a ser ¿por qué se forma la molécula? Por la unión de diferentes o iguales de átomos, ¿no? O sea, por la unión de átomos. Y eso hay que grabarnos bien. Entonces, la molécula dice es un conjunto organizado e interrelacionado de átomos. Ya se agrupan átomos. Pueden ser iguales o diferentes. Ya, ya sean de su mismo elemento químico, ¿ven? O de muchos elementos diferentes. Por ejemplo, yo tengo aquí lo siguiente. Tengo más que nada aquí lo siguiente. Este sería oxígeno, ¿ya? Por lo cual aquí yo representaría a oxígeno molecular. Por si acaso, aquí vamos a tratar de corregir. Aquí es oxígeno molecular, ¿ya? Ojo, oxígeno molecular. ¿Por qué? Porque no solamente hay un solo oxígeno, aquí hay dos átomos de oxígeno.
Se va a leer así, ¿ya? Se va a leer. Dos átomos de oxígeno, ¿ya? Entonces, ahí están formando dos oxígenos, ¿ya? No solamente había uno, ahora hay dos átomos de oxígeno, me van a formar una molécula. En el otro caso ácido clorhídrico, más que nada va a ser lo correspondiente a más que nada elementos químicos que vamos a representarlo de la siguiente manera. Aquí vamos a encontrar al hidrógeno, ¿ya? Como un elemento químico, y al cloro. Esto no es una C y una IA, ojo, este es Cl. Cloro, ¿ya? Cloro. Entonces, cloro, aquí es uno y aquí es otro. Algunos lo puedan confundir, por eso parece que hay tres, ¿no? ¿Ya? Pero le aclaro nuevamente, el- cuando la letra es minúscula aquí, cuando la letra es minúscula, porque esta es una L, chapo con todo, tanto la mayúscula como la minúscula. O sea, agarro todo esto de acá, cloro. Cloro es uno solo, hidrógeno. Aquí hay uno, aquí se sorprende cuando no hay nada, es un átomo de hidrógeno. Miren el cursor. Aquí hay uno, cuando no hay nada, le he dicho, es sobreentiende que es uno, un átomo de cloro. Por lo cual, allí ya forma una molécula, porque son dos átomos diferentes, ¿no? Pueden ser también iguales, como dice, o bien diferentes. Ácido clorhídrico. En el caso del ácido sulfúrico, vamos a notar lo siguiente, que aquí vamos a encontrar tres elementos químicos. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar tres elementos químicos. Uno, dos y tres. Tres elementos químicos. Hidrógeno, esta es azufre, ¿ya? Les recomendaría que por favor vayan estudiando lo que corresponde a los elementos químicos con su símbolo correspondiente. Azufre y oxígeno. A ver acá, oxígeno. ¿Ya? Nuevamente lo repito. Hidrógeno, azufre y oxígeno. Este es en sí eh, su molécula, ¿ya? Su molécula del ácido sulfúrico. Vamos a detallar lo siguiente. Vamos a leerlo, ¿ya? Aquí, así como está. Aquí sería dos átomos de hidrógeno. ¿Ya? Dos átomos de hidrógeno. Aquí, cuando no hay nada, se sobreentiende que es uno. Un átomo de azufre. Un átomo de azufre. Y aquí hay cuatro átomos de oxígeno. ¿Ya? Ojo. ¿Ya? En ese punto. Profesor, ¿y por qué no chapo todo esto? Me pueden preguntar. Profesor, ¿y por qué no chapo ese y la O como agarré el cloro de aquí? Recuerden, cuando hay una mayúscula y una minúscula, agarro con todo el cloro. Aquí hay dos mayúsculas. Ahí sí son elementos químicos separados, diferentes. ¿Ya? Cuando son mayúsculas sí son normal, pero si cuando hay una minúscula, al costado de una mayúscula agarro con todo. ¿Ya? Bien. Ahí, por ejemplo, tenemos a lo que corresponde a la molécula del agua en esa figura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí, miren, aquí solamente hay uno de hidrógeno y más la de acá es otro de hidrógeno, entonces aquí habría dos átomos de hidrógeno. Dos átomos de hidrógeno, H2. Y aquí hay un átomo de oxígeno, por eso le dicen H2O, ¿ya? H2O, agua. Bien, vamos a detallar el siguiente punto. Tipos de moléculas. Vamos a clasificarlo de la siguiente manera, ¿ya? Los tipos de moléculas. En este caso, A, monoatómicas. Casi esa palabra más que nada va a referirse a átomo mismo, ¿ya? Al átomo correspondiente. No llamamos, pero está dentro de los tipos de moléculas, pero generalmente lo clasificamos como átomo nomás, ¿no? Porque mono es un solo átomo. Y un solo átomo no forma molécula, pues, ¿no? Pero está dentro de las definiciones, ¿no? Vamos a colocarlo de todas maneras allí. Lo correspondiente a monoátomos, mono es uno, acuérdense dentro de los prefijos, mono uno, un átomo, ¿ya? Un átomo. Entonces dice, son aquellas moléculas simples que están formadas por un solo átomo, ¿ya? Esto sí, este es un punto donde tenemos que subrayarlo, ¿ya? Entonces, vamos a lo siguiente. Ejemplo, por ejemplo, azufre, ¿no? Estos son los elementos químicos de la tabla periódica, ¿no? Sodio, Na. Aquí es lo que yo le decía. Por ejemplo, ¿por qué he estos dos de acá? Porque hay uno mayúscula y otro minúscula. ¿Ven? Cuando hay una mayúscula y otra minúscula, agarra todo que esto es un elemento químico.
¿ya? Que todo esto de aquí es un elemento químico. Si habría una mayúscula con otra mayúscula, ahí sí son elementos químicos diferentes, ¿ya? En el caso de B, diatómicas, por ejemplo, el término di es dos átomos. Entonces son aquellas moléculas que están formadas por dos átomos, ejemplo. Pueden ser iguales o bien diferentes. Claro, aquí hay dos átomos de hidrógeno. Y este es hidrógeno molecular. Dos átomos de hidrógeno. ¿Ya? En el caso de acá son diferentes. Ya, aquí está clarito. Este es el bromuro de sodio. ¿Por qué, Chapo? Porque agarro más que nada en el sodio el nitrógeno con el A, porque hay una mayúscula con una minúscula. En el caso de acá, mayúscula con una minúscula. Bromo es este y este de aquí es sodio. ¿Cuántos átomos tienen cada uno? Aquí se entiende que cuando no hay nada es uno. Un átomo de sodio y aquí un átomo de bromo. ¿Ya? En el caso de acá, triatómicas, por ejemplo, triatómicas, vamos a detallar lo siguiente. En triatómicas, dice que son aquellas moléculas que están formadas por tres átomos. Ejemplo, claro. Podrán haber dos elementos químicos, ¿sí? Pero tiene que haber tres átomos en su estructura, en su composición. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos dos átomos de hidrógeno. Aquí tenemos dos átomos de hidrógeno y aquí tenemos un átomo de oxígeno. Lo cual 2 más uno me da 3, por lo cual es triatómicas. Y dentro de ellos el ejemplo lo tengo el agua. ¿Ya? En el caso de acá, el dióxido de carbono, ¿ya? Aquí está el carbono con el oxígeno. Tengo un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Entonces, 2 más uno hace 3. ¿Ya? Es cuestión de sumarle nada más. ¿Ya? En el caso de aquí. En el caso de tetratómicas, son aquellas moléculas que están formadas por cuatro átomos. ¿Ya? Son aquellas moléculas que están formadas por cuatro átomos, por los cuales vamos a poner como ejemplo, ya por si acaso les informo que estos son nomenclaturas tanto tradicionales como también nomenclaturas comunes, ¿ya? Estas son nomenclaturas comunes y estas nomenclaturas tradicionales. ¿Ya? Entonces, que eso lo vamos a ver más adelante, ahí darle el nombre correspondiente a ciertas moléculas, ¿ya? Ahorita no, solamente estamos recién entrando a la parte de moléculas. Después vamos a aprender más que nada a clasificar según nomenclatura inorgánica y nomenclatura orgánica, ¿ya? En el caso de acá, podemos decir entre atómicas más que nada que tendría que tener cuatro átomos en su composición, en su estructura. Entonces, aquí vamos a lo siguiente. Aquí, por ejemplo, tiene el hierro, o fierro, algunos lo nombran fierro, pero es más que nada en el término para nombrar es hierro. El hierro, vemos, a ver, F mayúscula y una E minúscula, agarro con todo, entonces el hierro es Fe. Aquí hay un átomo de hierro y tres átomos de cloro, ¿ya? Tres átomos de cloro, entonces por lo cual la suma me daría 4. 1 más 3, 4. En el caso del amoníaco, aquí habría un átomo de nitrógeno y aquí tres átomos de hidrógeno. 3 más uno de acá hace 4. Ojo, que también no solamente allí acaban los tipos de moléculas, también hay pentatómicas, hay hexatómicas, según lo correspondiente a lo que yo quiera, ¿no? Hay moléculas más largas que también puede haber hasta con 7 átomos, la suma de 7 átomos. Entonces, hay, ¿no? Entonces, para eso más que nada a veces se le llama ya poliatómicas, poli es mucho, poliatómicas, ¿ya? Bien, vamos a dejar un pequeño aquí, una pequeña actividad, más que nada una actividad domiciliaria, en la cual van a ver las siguientes preguntas. ¿En qué se diferencian las cargas? ¿Ya? ¿En qué se diferencian las cargas de los electrones, protones y neutrones? Y eso está dentro de las partículas subatómicas. Yo los expliqué más que nada allí detalladamente, pero ahí no se veían las cargas en la figura, ¿ya? En la figura. Entonces, tú me haces una ilustración de su estructura atómica, más que nada, ¿ya? Poniéndole las cargas correspondientes en las bolitas. Quién es positivo, quién es negativo y quién es neutro. ¿Ya? Imaginémonos que el neutro le colocamos en las bolitas un color cualquiera, rojo que escojan, ¿ya? Entonces me pasan otra bolita rojo igual a neutrones. En una bolita carga positivas, entonces me colocas igualito carga positiva igual protones. ¿Ya? Entonces, si yo lo dejé así, más que nada
que no tenía sus cargas correspondientes, tú lo vas a hacer, ¿ya? Porque te lo dejo como tarea, por eso que no los coloqué. Pero yo te los expliqué quiénes eran cargas positivas y quiénes eran cargas negativas. Entonces, grábate bien, ¿ya? En ese punto. En el ejercicio 2 dice, explique el modelo atómico de Rutherford e ilustración. Explique el modelo atómico de Rutherford, ¿ya? Solamente de Rutherford. No lo expliqué, pero hay bastante. Hay modelo atómico de Dalton, etcétera, ¿no? Bien. Y el tercer punto, mencione tres ejemplos de molécula pentatómica del ejercicio anterior, de la diapositiva anterior, perdón. Eh, dice, mencione tres ejemplos de molécula pentatómica, donde generalmente debería haber de sumarse cinco átomos, ¿no? De diferentes elementos químicos. Ya mencioné tres ejemplos de molécula pentatómica y cuando tú lo menciones, o más que nada cuando tú lo escribas esas moléculas pentatómicas, lo que tú me vas a hacer es lo siguiente, así como puse H2O, ya, que esa sería molécula triatómica. En H2O yo dije dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Igual tú vas a hacer así en la pentatómica. Ah, ya, profesor, ta, ta, ta. Te pongo otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el CO, una C mayúscula y una O. Ahí habría un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Entonces, lo que yo quiero es que tú cuando hagas la molécula pentatómica, mi nombre es así y lo escribes al costado. A un átomo de tal o dos átomos de tal, etcétera. ¿Ya? Eso es todo, alumnos. Más que nada, por favor, traten de hacer la tareita. Si hay alguna duda, me pueden llamar normal. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.